Buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. Todos los que nos veis desde España escucharéis todos los días que vivimos en la economía, la mejor economía del mundo, la mejor economía del sistema planetario. Esto es absolutamente espectacular. Un éxito sin precedentes de crecimiento económico. Pero, claro, lo que ocurre muchas veces a los que somos un poco más críticos, etcétera, es que nos acusan de, entre comillas, manipular los datos. ¿Qué significa esto de manipular los datos? No repetir la nota de prensa del gobierno, claro. Es decir, ir a los datos desagregados. Y cuando miramos a los datos desagregados, la realidad de España es que España no crece, se endeuda. Si veis este gráfico, lo que mostramos claramente es cómo el aumento de deuda pública supera en mucho el rebote y pequeñito del Producto Interior Bruto. Si miráis la diferencia entre uno y otro, esto significa básicamente que España, el gobierno de España, por cada euro de crecimiento de Producto Interior Bruto desde el año 2019, ha endeudado la economía en más de 6 euros. Esto, obviamente, no es un éxito maravilloso. Claro, mucha gente nos dice, bueno, pero es que usted decía que iba a ir todo muy mal. Hombre, es que, ¿qué es ir todo muy mal? Pues para empezar, tirar de la tarjeta de crédito sin control. Es como si ustedes me dijesen, oye, yo cada día vivo mejor porque tiro de la tarjeta de crédito y me compro casi lo que quiero. Hombre, tendrá que ver hasta qué punto se puede pagar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a las estimaciones del año 2020 sobre la recuperación? Tirar masivamente de la deuda pública. ¡Ojo! Y eso se paga, eso no sale gratis. Eso no sale gratis y además, y esto es lo más importante porque ustedes podrían decir, bueno, se ha tirado de deuda pública, pero si crece la economía, eso poco a poco se va pagando y por lo tanto va bien. ¡Ojo! Porque encima tampoco. Veréis este próximo gráfico porque es espectacular. Lo que muestra este gráfico es desde el año 2019 qué es lo que ha ocurrido con la economía española. Y atención a los componentes de ese Producto Interior Bruto, porque el gobierno de lo que te habla es del agregado. ¿Cuál ha sido el factor que ha subido sin control? El gasto público. El gasto público, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la inversión? Que es lo que genera el crecimiento futuro, el progreso, la mejora de la economía, etc. La inversión no solamente baja, sino que se desploma desde hace unos años. Y esto es clave. Es decir, está muy por debajo de los niveles de 2019, pero es que además está en tendencia negativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el consumo? Ya que dice el gobierno que las familias están mejor, etcétera, etcétera. El consumo, en términos reales, básicamente solamente ha rebotado a los niveles donde estaba en el año 2019, es decir, no ha hecho nada. El consumo está prácticamente plano desde el año 2019 en términos reales. ¿Qué es lo que ha apoyado en cierta manera la economía española? Lo podéis ver en este gráfico cortesía de Voz Populi. Un poquito las exportaciones, ¿de acuerdo? Aprovechando nuestras empresas, el mercado internacional, nada que ver con el gobierno, pero es que, ojo, las importaciones que restan al Producto Interior Bruto se han movido exactamente en la misma tendencia que las exportaciones. Por lo tanto, el efecto positivo del sector exterior es bastante limitado. Total, la realidad es que tenemos una economía dopada por el gasto público y la deuda en la que nos están contando un cuento de crecimiento que simplemente no existe. Claro, muchos de ustedes, muchos de vosotros, habréis escuchado que, bueno, eso le está pasando a todo el mundo. No es cierto. No es cierto. Si vemos los últimos datos de crecimiento de la eurozona, lo que vemos es que efectivamente hay países que están creciendo en Producto Interior Bruto agregado un poco menos, pero que están reduciendo la deuda, importante. Ojo porque en España la deuda no está bajando, la deuda está subiendo, la deuda
emitida no solamente sube, sino que sube mucho más rápido que el Producto Interior Bruto, y la ratio de deuda sobre PIB está inflada por el lado del denominador por la inflación. Todo esto nos explica que lo que está haciendo el gobierno de España es exactamente lo mismo que hizo los gobiernos socialistas en Grecia antes de la crisis. Disfrazar el Producto Interior Bruto con un masivo aumento de la deuda pública, un masivo aumento del sector público y del gasto público, y esperar que todo eso no genere un problema a medio plazo. ¿Qué lo genera? Y esta es la clave. Esa estrategia siempre acaba mal. Siempre acaba mal, o se paga con menor crecimiento, menor empleo y menor capacidad del sector productivo de crecer. Ojo, que es que hay más de 50.000 empresas menos cotizando que cuando llegó el gobierno de Sánchez. Que el gobierno que se vanagloria en Davos de ser un paraíso para las empresas, tiene 50.000 empresas menos y la inversión por debajo de los niveles del 2019. Y eso salta con menos crecimiento, menos empleo, menos capacidad del sector productivo de mejorar, o además con más impuestos, más inflación, más recortes, o las tres cosas a la vez. Que no te engañen, seguid defendiendo la libertad. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica, y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando, y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España, que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad.
Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Tras años del experimento más desastroso que se ha vivido en Latinoamérica, ese mal llamado socialismo del siglo XXI, que es igual que el del siglo XX, y que hace exactamente lo mismo, destruir lo que finge proteger, la libertad avanza. Y en Argentina vemos cómo Milei ha ganado las elecciones, ya ha pasado el primer tramo de la ley Ómnibus y estamos viendo cómo se nota cierto cambio. Mientras tanto, aquí en la Unión Europea también se escuchan voces de cambio con los agricultores muy enfadados con la situación que se está generando con estas políticas completamente equivocadas. Para hablar de todo ello, tengo aquí a mi buen amigo Iván Espinosa de los Monteros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Iván, que es empresario, inversor y que conoce bien Latinoamérica. Te quiero mostrar el clip de lo que ha dicho hoy Bukele tras declararse ganador de las elecciones con un porcentaje espectacular de votos. Vamos a verlo un segundo. Es Demos y Kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo. El poder del pueblo, claro, porque es que ahora de repente parece que hay toda una maquinaria que decide que el que ha ganado las elecciones ya no vale porque lo deciden una serie de medios o lo que sea. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está empezando a cambiar? Me ha hecho bastante gracia la referencia a Lo País. Que no me digas. El señor Bukele está auténticamente basado, como se dice en redes sociales. Pero, en fin, yo creo que Bukele es un buen ejemplo, con todas las peculiaridades que tiene, porque también es peculiar el país y también es peculiar la sociedad que se ha encontrado, ¿no? Pero es un buen ejemplo de lo que sucede cuando se hace frente al mal llamado progresismo, a los progres. No hay nada de progreso en el progresismo. Siempre decimos que progresista es a progreso lo que carterista es a cartera. Es un sustractor del progreso como el otro es un sustractor de la cartera. El problema es que los progres han invadido todo. Por supuesto, los medios de comunicación es lo primero. Es muy raro ya un medio de comunicación, esta casa puede ser una excepción, pero es muy raro encontrar un medio de comunicación que no esté absolutamente infiltrado por ideas completamente equivocadas, ¿no? Y por eso es refrescante escuchar a gente de uno y otro lado del Atlántico defender ideas de sentido común con claridad. El caso de Bukele, como digo, que es peculiar, pero que desde luego es muy claro y cuando uno mira, por ir a lo más básico, ¿no? Los índices de homicidio del país. Claro. Y El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo, a ser uno de los más seguros del mundo en muy poco tiempo, ¿no? Esa es la aplicación de la ley y el orden. Claro, las ONGs que se dedican y se financian de las causas progres, pues quieren poner acento en la preservación de los derechos humanos, de derechos civiles básicos. Yo creo que no cabe duda que hay que defender siempre los derechos humanos y los derechos civiles básicos y la aplicación de la ley con todas las garantías. Pero eso puede ser un problema del 1% de los afectados, pero el 99% yo creo que está muy satisfecho de que se estén haciendo las cosas conforme a la ley y conforme al orden. Y es que esto es lo básico, no podemos ni siquiera hablar de economía si no hay un marco estable de legalidad, de legitimidad y de seguridad, pero de seguridad física. Claro. Y si uno no puede abrir una panadería en San Salvador sin que vengan las maras a extorsionarlo, entonces jamás va a haber progreso económico, no en esa calle, no en ese barrio, en esa ciudad, ni en todo el país, ¿no? Entonces Bukele es un buen ejemplo de eso. Claro. Y nuestro común amigo Milei, pues también yo creo, hay muchas esperanzas puestas en que también lo sea. Yo creo que es que además, claro, todas estas ideas que siempre destruyen lo que fingen proteger. Yo siempre digo que ese es el gran problema, ¿no? Porque claro, dicen, no, es que nosotros estamos con los pobres y lo que haces es generar mucho más pobres. Nosotros estamos con la justicia social y no hay ni justicia ni social y sobre todo es aleatoriedad política. Pero yo creo que el gran problema es lo
el nivel de destrozo que genera en las sociedades. Claro, es muy fácil desde un país democrático todavía y con seguridad jurídica todavía, como España, decir, es que en El Salvador no se están defendiendo los derechos humanos. Hombre, el primer derecho humano que no se defendía en El Salvador era el de salir a la calle a comprar y que no te encontrases pues, a un familiar muerto o a alguien conocido, ¿no? Claro, muchas veces cuando se habla del liberalismo y del avance de la libertad, la gente se piensa que el liberalismo es la ley de la selva. Señor, es exactamente la defensa de la propiedad privada, la defensa de la igualdad ante la ley y, por supuesto, la defensa del proyecto personal y de la no destrucción de lo que es el avance de las ideas empresariales. ¿Qué es lo que tú crees que puede poner en diferencia lo que está haciendo ahora Javier Milei en Argentina y, lo más importante, las amenazas que tiene? Bueno, yo creo que para poder avanzar un solo centímetro en la buena dirección, en la dirección de verdad, del auténtico progreso económico, creo que hay que retomar esa palabra, ¿no? de progreso y de prosperidad, ese vocabulario que la izquierda se ha apropiado. Pero inciso, recuerdo cuando le dije una vez a la ministra de Economía, a la nunca suficientemente mal ponderada señora Calviño, que nadie había prosperado, que no conozco a nadie que haya prosperado con su gobierno. Y dice, ¿usted no conoce a nadie que ha prosperado? ¿No conoce a nadie que esté cobrando un subsidio? ¿No conoce a nadie que esté cobrando el paro? ¿No conoce a nadie cubierto por la seguridad social o que cobre una pensión? Claro. Tiene usted que cambiar de amigos. Claro, es que eso no es prosperar. Claro, eso no es prosperar. Es que si pensamos que eso es prosperar, ya estamos muertos. O sea, claro. Eso es sobrevivir, eso es que un Estado se ocupe de los más débiles, naturalmente que hace falta en un Estado moderno, que nadie se quede atrás, nadie que tenga capacidad de valerse por sí mismo. Si uno está enfermo o está lesionado o es mayor, por supuesto que el Estado, que somos todos, no son los progres, no es el gobierno, sino todos los ciudadanos nos ocupamos de que esa persona pues pueda salir adelante. Pero eso no es progresar, eso no es prosperar. Prosperar es arrancar con 20 años, con un trabajo muy básico, pero poder ir avanzando, poder ir creciendo, poder ir creando un patrimonio, poderse independizar a una cierta edad, formar una familia y no depender de nadie, no depender del Estado. Eso sí es prosperar, ¿no? Eso es lo que no quieren. Pero volviendo a lo que decíamos, es fundamental primero ganar la batalla del idioma, la batalla de las palabras, la batalla cultural y la batalla de las ideas. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es empezar a cambiar las ideas. Y eso es lo que está haciendo Bukele y eso es lo que está haciendo Milei. Sí. El discurso de Milei el otro día en el World Economic Forum en Davos es realmente, no quiero decir histórico, pero es importante. Sí. ¿Por qué? Porque ya nadie dice cosas tan sencillas, tan básicas, tan obvias, tan abiertamente como las dice Milei. Su defensa del capitalismo sin ningún tipo de complejos es absolutamente esencial para luego empezar a hacer cosas. Tú dices, ¿se va a notar lo de Milei? Pues yo espero que sí, porque hay mucha esperanza puesta en él, mucha esperanza en Hispanoamérica, y yo creo que de este lado del Atlántico también, en demostrar que las ideas correctas producen los efectos adecuados. Claro, tú decías, la izquierda destruye todo aquello que pretende proteger, especialmente a los pobres, ¿no? Claro, la izquierda se basa en que ellos son los representantes de los pobres, que no lo son, que no lo son. Pero ese es su claim, ese es lo que ellos dicen, ¿no? Somos representantes de los pobres. Entonces, ¿qué es lo que se interesa? Pues que haya cuantos más mejor, ¿no? Claro. Si tú representas a unos que son los que te eligen, lo que quieres es que haya muchos de esos. Entonces, tú eres un fabricante de pobreza. Porque si tú generas las condiciones para que esa gente prospere de verdad y se gane la vida y crees que van a dejar de votarte, pues entonces nunca pondrás las condiciones para que esa gente prospere. Y la derecha es al revés. La derecha lo que procurará, o el mundo liberal, o lo que no es izquierda, para no discutir mucho, lo que procura es el bien común, la prosperidad, el desarrollo, porque creen que eso es lo que es mejor para el país y, en definitiva, acabará volviendo en forma de votos, ¿no? Y esta es la historia. Hay que empezar a cambiar las palabras que utilizamos, el vocabulario, el lenguaje, para cambiar las ideas, para cambiar la realidad. Yo creo que estamos viendo en el caso de Milei cómo está arrancando con esa batalla primero de cambio del lenguaje que ha tenido durante todos estos años en sus apariciones televisivas. Ahora está ya en el cambio de las ideas y defender abiertamente las ideas que han generado más prosperidad en la historia de la humanidad. Y a continuación, mediante la capacidad de gobernar y de legislar, pues tiene que ponerse en práctica y, como digo, la esperanza es muy elevada. El otro día me decía un líder de centro-derecha, me decía, Daniel, nosotros no estamos para dar la batalla cultural, nosotros estamos para gestionar. Y yo le decía, qué gran error
Qué gran error. O sea, ser el fontanero del destrozo generado y de la inundación generada por el anterior. Qué error ser el contable de la irresponsabilidad fiscal del anterior, ¿no? ¿De dónde ha salido que no se tenga que dar la batalla cultural cuando es precisamente la batalla cultural la que genera, no la batalla cultural, sino la defensa de unos principios básicos, morales e ideológicos, los que ponen los pilares de una sociedad de progreso? Pero eso es exactamente lo que ha faltado en España y en Occidente, no es una cuestión solo de España, porque estas corrientes o estos movimientos son, digamos, transversales, ¿no? Pero en España especialmente, que es lo que nos afecta, eso es lo que ha pasado desde hace 20 años. Claro. Ahora se cumplen 20 años del 11 de marzo del 2004. Para mí ese es el punto de inflexión de donde se empieza a estropear España, ¿no? Claro. Donde se pierde la batalla del relato, se padecen 8 años de zapaterismo, que es de las cosas más graves que ha pasado en nuestro país, con la esperanza siempre de que al llegar los otros cambiaremos todo, volveremos a tomar el rumbo adecuado, desharemos lo que ellos han hecho y construiremos sobre ese destrozo que han hecho una nueva base para luego edificar. Y resulta que no. Resulta que llega un nuevo gobierno de 6 o 7 años que se jacta de adelantar a la izquierda por la izquierda. Me acuerdo de lo que dijo el ministro de Hacienda. Hemos subido más los impuestos de lo que quería la izquierda. Les hemos adelantado por la izquierda. Unida. Oye, pues felicidades, ¿no? Eres más progre todavía, eres peor que la izquierda, ya es difícil, ¿no? Ayer un empresario muy conocido me estaba quejando de la voracidad de la Inspección de Hacienda, que no tiene ya absolutamente ningún lado donde rascar, porque las cosas ya se hacen pues mucho mejor que hace 20 años, pero aún así pues van buscando la manera de imponer multas porque existe un odio ideológico, pero ya extendido entre algunos miembros de la Administración, hacia cualquiera que cree riqueza, puestos de trabajo, prosperidad. Claro, así no se puede hacer. Hay como una especie de pensar que, claro, como pretende ganar dinero, tiene que ser malo. Y claro, la gente se le ha vendido este concepto completamente estúpido de la sostenibilidad basada en las pérdidas. No hay nada más insostenible que las pérdidas. Pero es que eso que dices y parece que es una caricatura, yo lo he oído en directo. Es decir, no hace mucho, con Carmena de alcaldesa, pero un alto funcionario del ayuntamiento, cuando se estaba tramitando una licencia, que lo único que debería hacer el ayuntamiento o cualquier instancia es comprobar que se cumple la ley y fuera, y hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Pues estaban reteniendo un proyecto, en este caso inmobiliario, porque decían, no, es que este lo que pretende es ganar dinero. Claro. Digo, no, si te parece va a venir aquí, invertir su dinero, arriesgar, tal, para ver si pierde, ¿no? Pues claro. Quiere ganar dinero, pero ¿quién no quiere ganar? Pero empezando por ellos mismos. Es que ellos son los que más dinero ganan. Y mira, cuando nos hemos ido del Congreso unos cuantos, algunos forzados y otros voluntarios, no hay paro, no cotizas el paro, entonces no llegas al paro, pero tienes una indemnización si te vas, pues en función de cuánto tiempo has estado, ¿no? Y yo pregunté, ¿cuántos de Podemos han renunciado a la indemnización? Yo de no cobrar más de 3 veces esa. Claro. Ninguno. Claro. Pero si a mí en un debate en Colombia me pasó que estaba hablando con otro, entonces se estaba poniendo en duda, ¿no?, el ánimo de lucro. El ánimo de lucro era el problema de Colombia. Atención, claro. ¿Vale? Y entonces el señor que me lo decía, porque el ánimo de lucro es el gran problema en todos los ámbitos de la economía. Le dije, ¿pero dónde hay más ánimo de lucro que en el Estado? El mayor ánimo de lucro está en el Estado. ¿En dónde vas a encontrar una persona? Claro, te dicen, no, es que las empresas ganan mucho o los empresarios ganan mucho. Yo el otro día le preguntaba a alguien, ¿usted quién cree que gana más? ¿Un banco que invierte 50.000 millones y gana 1.000 millones o una persona que no invierte nada y lo fastidia todo y gana 80.000 euros al mes, como Yolanda Díaz? ¿Quién gana más? Bueno. Desde luego no es el banco, es Yolanda Díaz. Pero más ya desde un punto de vista lógico, ¿no? Que asumamos que eres un progre, que tú sabes más que los demás, los políticos progres saben más que los demás. Y de todo. ¿no? Entonces tú tienes la función de extraer la mayor capacidad de renta de la sociedad para administrarla tú mejor que ellos, ¿no? Bien. Bueno, querrás que haya cuantos más impuestos mejor, claro. Luego querrás que la gente gane cuanto más dinero mejor, que las empresas ganen cuanto más dinero mejor, porque como su pago de impuestos es una proporción de lo que gana, pues será bueno que gana. Oye, pues no. Claro que no. No. Es decir, quieren arruinar a las empresas, arruinar a los autónomos, arruinar a las pymes, a los comercios, y luego que paguen los ricos. ¿Pero qué ricos? Claro. Sí, ¿quiénes son los ricos, para empezar? Una persona que gana 50.000 al año ya es rica. Bueno, pero si la estás ahogando
si estás incapacitando para ganar dinero, si estás poniendo cuotas autónomos de 700, 800 euros. Esta mañana estaba yo con un autónomo. Estaba diciendo, tal y como se han puesto las cosas, yo no puedo continuar. Entonces me quedan dos opciones, cerrar o pasarme a la economía B y empezar a cobrar Claro. Y me echaba pestes de la ministra de Trabajo, ¿no? De Yolanda Díaz. Pues claro, cuando se parte de la ignorancia más absoluta de cómo funcionan las cosas, cuando no se ha tenido una mínima responsabilidad real, en el mundo real, no digo ya ser director de un banco, digo pues haber regentado un kiosco, ¿no? Hay uno de Podemos que tenía un kiosco en Castilla y León. Digo, bueno, ya es una experiencia, ¿ya? ¿No? Creo que era empleado, no propietario, no es lo mismo, pero bueno, bien, por lo menos ya tienes que estar en un sitio una hora todos los días, hacer una función, ganar clientes, ser simpático, porque si no pierdes clientes, ya es algo. Claro. Ya es algo. Pero la mayoría de ellos no han tenido ni un kiosco. Claro. No han abierto una persiana por la mañana nunca, no saben lo que es ir a buscar un cliente, Claro. no saben lo que es intentar vender un producto o un servicio, no saben lo difícil que es facturar, no saben lo difícil que es cobrar, no saben lo que es tener que adelantar el IVA a la administración pública antes de haber cobrado tu propia factura, no saben lo que es facturar a la administración pública y que te pague, diga lo que diga la ley, a 6 o 7 meses porque no te admiten las facturas. No saben la dificultad del día a día, no saben lo que hacen muchos pequeños empresarios que arriesgan su patrimonio, a veces adelantando dinero personal a la pyme para poder pagar un sueldo o dos de los empleados que tienen. No tienen ni idea. Ya. Parten siempre desde la ignorancia, de la auténtica suspicacia hacia cualquiera que genere algo, porque ellos son incapaces de hacerlo. Claro. Y con esa mentalidad no vamos a poder salir adelante, pero yo espero que España... Por eso hay que empiece a dar cambiar la un poco. batalla cultural. Porque, Por eso claro, hay que dar la batalla cultural. por eso hay que dar la batalla cultural, porque yo tuve una conversación con un arquitecto de izquierdas, ¿no? Que me decía, es que yo estoy de acuerdo en que los ricos tienen que pagar más. Y le digo, tú estás equivocado en esa frase, porque estás asumiendo que tú no eres rico para ellos. Es que tú, le decía, ¿no? A ver si te das cuenta, tú eres un rico para ellos. Y dice, yo no, yo soy un profesional, claro, tú eres un profesional es un rico, Claro, gracias. claro. Y entonces se quedó y le dijo, ¿tú no te das cuenta de que el objetivo de la izquierda siempre es bajar el baremo de rico? O sea, siempre va a haber alguien que gane, si bajas el baremo de rico a 30.000, siempre va a haber alguien que gane 31.000, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario dar esa batalla. Y nos venimos a la Unión Europea. Y en la Unión Europea hemos tenido un auténtico tsunami electoral en Holanda. Hemos visto ahora protestas de la agricultura en todos lados. ¿De dónde ha estado? ¿Qué es lo que ha pasado en la Unión Europea? Que empezó como elemento fundacional defender a la agricultura y a la industria y comprando toda esta ideología completamente equivocada, se ha cargado a la industria y a la agricultura. Volvemos a la batalla de las ideas, que arranca la batalla de las palabras. Claro. Esto antes se llamaba el mercado común. Claro. El mercado común europeo. Y la función esencial era la libre circulación de bienes y servicios sin fronteras, sin pagar tasas de entrada y de salida de un país, y funcionaba muy bien. Después ya empezamos a hablar de la Comunidad Económica Europea. Bueno, bien, estamos todavía dentro de lo sensato. Es decir, bueno, pues un conjunto de países que colaboran o cooperan, deciden levantar sus fronteras, aspiran quizá a una moneda única. Aquí ya empezamos a entrar en sitios ya más delicados, pero claro, como siempre, llega el funcionariado progre y las élites más progres. No, esto somos la Unión Europea, donde hay un señor en Bruselas que no elige nadie, que no está votado por nadie, que te va a decir a ti lo que tienes que hacer con tu país en todo. No ya que te levanto las aduanas y no, es que te voy a hablar de cuántos inmigrantes ilegales tienes que acoger, te voy a hablar de qué tipo de contenidos tienes que dar a la educación de tu país, te voy a hablar de qué productos no puedes fabricar en tu país o no puedes producir, te voy a arrancar olivos, te voy a sacrificar vacas, te voy a impedir que hagas ciertas cosas, te voy a impedir que pesques, porque lo ha decidido un señor en Bruselas que no tiene ningún contacto con la realidad y muchísimo menos ningún contacto con las personas a las que afectan, ¿no? Pero esto es lo que ha venido sucediendo durante muchos años y nadie lo podía criticar. Porque si tú criticas a uno de tu gobierno, bueno, pero como critiques al gobierno de la Unión Europea, entonces eres un fascista, una extrema derecha, antieuropeísta, Spexit, lo que quieras, ¿no? Y ha habido, ya no individuos, sino incluso países que, como Reino Unido, que se sentían incrementalmente incómodos con las políticas, especialmente de inmigración, y ya la gente se olvida de lo que eran los inmigrantes apostados en Francia para pasar a Inglaterra, que se montaban ahí multitudes, ¿no? Que fue una de las claves del Brexit. Pero lo que digo es, ni siquiera un país como el Reino Unido, que tenía cierto peso en la Unión Europea, con las peculiaridades que tenía también, fue capaz de generar ningún tipo de cambio
en el conjunto del funcionamiento de la Unión Europea y prefirieron que se saliera un miembro tan importante como el Reino Unido antes que reformar algunas cosas de nuevo hacia el sentido común. Eso es. Y todo esto es lo que está haciendo muchísimo daño a Europa y lo que está, y de nuevo, aquello que pretenden proteger es justamente lo que están destruyendo, que es las bases de la prosperidad del conjunto de países que forman la Unión Europea, que iba bastante bien orientado y que ahora se ha convertido en un instrumento de los progres para, bueno, pues para ir destruyendo cualquier tipo de actividad económica y sobre todo para ir insertando las ideas más equivocadas en el conjunto de la población. Y a mí ahí hay una cosa que me enfada profundamente, que es que criticar cosas que se hacen mal en Europa se considere de entrada antieuropeo. Pero vamos, y dices, no, es que claro, Daniel, si criticas el cierre de las nucleares, eres antieuropeo. Y ahora que en la Unión Europea se han dado cuenta de que han cometido el mayor error estratégico de la historia en su estrategia energética, con todo eso, entonces ahora eso no es antieuropeo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo era antieuropeo antes y ahora no soy antieuropeo, ahora que la energía nuclear Claro. ha pasado a ser verde. Hombre, es que precisamente un proyecto que merece la pena defenderse es un proyecto en el que tiene que haber disenso y en el que tiene que haber debate. No puede ser una cosa como de las precuelas de Star Wars, en el que viene Palpatine y le dice a todo el mundo qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero fíjate que además, si esto es antieuropeo o no, lo decide la izquierda. Eso es. decir, porque si tú decías eso, efectivamente, si tú criticabas la política energética, que ha sido un desastre, ¿no? Un desastre. Seguimos pagando la gasolina, la calefacción, la energía a unos precios absolutamente disparatados por culpa de estos. Bien, si tú decías eso, eras antieuropeo. Pero yo he escuchado a la ministra Teresa Rivera, cuando la Unión Europea rectifica, decir que se ha equivocado la Unión Europea y que eso no, que la energía nuclear no es verde. Que la energía nuclear no es verde, diga lo que diga la Unión Europea. Claro. Pero eso no es antieuropeo. Claro. Eso es progresista, ¿no? Claro. Entonces, claro, jugar con las reglas de juego cambiándose en función del criterio del progre de turno, con la portería ensanchándose o estrechándose según le guste a él, vuelvo a lo mismo. Es decir, es muy difícil aplicar las políticas adecuadas si no existe la cultura adecuada. Es muy difícil cambiar la cultura si no cambiamos el vocabulario. Es muy difícil si no hacemos todo esto. Por eso es desesperante ver a algunos políticos, y no solo políticos, también podríamos hablar de empresarios, que no creen en dar esta batalla batalla cultural y esta batalla ideológica. No, yo vengo a administrar. No, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, administrar mejor. Oiga, es que ni siquiera se puede bajar los impuestos sin crear un déficit, si no es usted capaz de cambiar todo lo demás. Y cambiar los impuestos, bajar los impuestos está muy bien, pero no puede ser solo eso. Claro. En Madrid se produce esto especialmente. En Madrid, la élite empresarial y la gente, la sociedad más acomodada, solo te habla de impuestos. Bueno, que está muy bien bajar impuestos, que es imprescindible. Pero eso es una parte muy pequeña, de toda la foto. Mucho más. Porque si con todo lo que hay simplemente bajas impuestos, generas más déficit, acumulas más deuda y vas en el camino completamente equivocado. Primero hay que cambiar muchas cosas que luego te permitan efectivamente bajar impuestos y que eso sea bueno para todos. Cuando esta ola de protestas que se está generando en la Unión Europea con respecto a los agricultores, otro de los factores de esa propaganda es enfrentar a la sociedad civil, ¿no? Que es, a los agricultores les enfrentan con los transportistas, a los transportistas con los supermercados, a los agricultores españoles con los franceses, a los franceses con los alemanes, etc. Y a nadie con esa superestructura que está poniendo todos esos problemas. Cuando ahora vienen unas elecciones muy importantes en la Unión Europea, ¿crees que ahí puede haber algún tipo de cambio que, digamos, permita que empecemos a despertarnos de un error que nos ha llevado? Oye, es que es muy duro mirarlo, ¿eh? Es muy duro mirar cómo estaba la Unión Europea en 1990 con respecto a Estados Unidos, cómo está hoy, después de, con las mismas políticas, con los mismos errores, con las mismas cosas por aquí y por allí, y sin embargo con una destrucción completa del tejido empresarial y de la iniciativa individual, ¿no? Ahora que mencionas eso, me estaba acordando de las palabras de Donald Trump en la ONU, advirtiendo a Alemania del error de entregarse a Rusia y de que eso lo iban a acabar pagando. Y en ese momento la Cámara enfoca a la delegación alemana y se ríen, ¿no? Se ríen de, no, así claro, Trump, usted sabrá lo que... Y efectivamente, todo lo que dijo se produjo. Es decir, usted se está entregando al gas ruso, eso es una amenaza para ustedes y les va a dejar una situación de debilidad en el futuro. Ja, ja, ja. Lo que dice es de ignorante. Y así fue, ¿no? Claro, es que estas élites progres que creen que saben más que todos los demás,
son las que menos saben, porque no han tenido ningún contacto con la realidad, como decíamos antes, ¿no? Y hay además un desprecio, especialmente por el sector primario, ¿no? Por el mundo rural, por los ganaderos, los agricultores, los pescadores. También un cierto desprecio por el mundo industrial, ¿no? Que piensan que eso es contaminante y eso es por tanto nocivo. No importa que se lo lleven luego a China, donde se contamina el doble. Y donde, o a Marruecos, o a donde sea. O a donde sea, ¿no? Que además te pone en una situación de debilidad, porque luego las cadenas de suministro pues dependen de factores como pues, el COVID, o que un barco se quede encallado en el canal de Suez, como sucede, o que unos piratas de Somalia impidan el tráfico internacional a través del mar. Bueno, en fin, todas estas cosas no les importan nada. Y por supuesto que se contamine mucho más, o tanto que dicen que hay que medir la trazabilidad del producto, ¿no? Y cuánto se ha gastado en el transporte de un producto. Eso nunca les importó, ¿no? Nunca. Y mientras hemos desindustrializado Europa y desde luego España, estamos acabando con nuestra ganadería, con nuestra propia agricultura, limitando a nuestros pescadores. Y todo esto, como digo, desde esta torre de marfil que tienen estos progres que saben tanto y que saben mucho más que los demás. Entonces tú dices, si hay cambio electoral en el ciclo de mayo-junio de este año, ¿va a cambiar muchas cosas? Pues lo dudo mucho, porque el funcionariado, que no me atrevo a llamarlo el deep state, ¿no? Que diría Trump, pero hay un poco de eso. Es decir, hombre, claro. Ese funcionariado que no ha elegido... Es que yo conocí a Margaret Thatcher hace unos años, bueno, hacía 30 o 35 años, y me acuerdo muy bien cuando hablaba de los funcionarios de la Unión Europea y decía, those self-appointed bureaucrats, ¿no? Sí, sí. Esos burócratas que se han autoelegido a sí mismos, ¿no? Que es verdad, es decir, ¿quién les ha elegido para decirme qué olivos tengo que arrancar, qué vacas tengo que sacrificar, qué transportes no puedo realizar, por qué no puedo viajar en avión mientras ellos van en sus aviones privados a Davos, por qué no puedo consumir productos nacionales, por qué tengo que permitir que tenga aquí productos de otros países que no cumplen la misma normativa que la mía? No me parece mal que nuestros productos compitan con los de fuera. Lo que me parece mal es que compitan en desigualdad de condiciones. Claro. ¿Por qué usted tiene que decidir esas cosas si nadie le ha elegido para ello? ¿Quién le ha otorgado ese poder, ¿no? Claro. Entonces, el cambio en la Unión Europea es muy difícil, porque aunque hubiera un cambio político que es deseable, es difícil que se produzca un cambio en esas estructuras que están ya muy anquilosadas, ¿no? Pero es muy deseable, claro que sí. A mí una de las cosas que me enfada es que, claro, ahora con estas protestas a los agricultores se les está diciendo lo siguiente: no se preocupen ustedes, es verdad que a ustedes les hemos crujido a impuestos y a trabas burocráticas, etcétera, cierto, estamos de acuerdo, pero no se preocupen que le vamos a crujir a impuestos y a trabas a los otros también. A los demás, sí, claro. Claro. Eso es el cuento más tremendo de la historia, porque claro, tú empiezas a ponerle aranceles en la frontera a los otros y ¿quién lo paga? El consumidor europeo. Claro. Y tú has dicho una cosa antes, es alucinante, ¿eh? Es que en Europa hoy, la media de las empresas europeas pagan entre el doble y el triple por la energía, por la electricidad y por el gas natural que las empresas chinas y norteamericanas. Es que así no vamos a salir adelante. Claro, y además es que pensemos que hay mucha industria electrointensiva, claro, que se está perdiendo, ¿no? En España ya no hay casi siderurgia, en España se produce muy poco acero, pero bueno, pero hay otras industrias que son muy importantes que estamos poniendo en riesgo, ¿no? Por poner un ejemplo, en el Levante, la industria cerámica, que tenía dos factores claves. Uno era la energía, y entonces pues ahí la subida los disparates que se han producido con el gas han encarecido sustancialmente su principal input económico, y la otra era, los pobres, la arcilla ucraniana, porque era una arcilla que traían y que se han quedado también sin ella, ¿no? Es decir, pongo este ejemplo como pongo cualquiera, es decir, estamos dificultando la labor de cualquiera que intente escalar un poco su negocio, que intente crecer un poco su negocio y que intente pasar a ser una industria, ¿no? Y luego encima acusándoles. Pero tú decías antes también esto que hace la izquierda muy bien de enfrentar, ¿no? Claro. Esto proviene del materialismo dialéctico. Es decir, Marx dice que hay que enfrentar a capitalistas frente a trabajadores oprimidos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la explosión de la clase media en la segunda mitad del siglo XX hace caer, lo estropea todo. Entonces, bueno, pues ya podemos hacer eso, pero hagamos de otra manera. Hombres contra mujeres, LGTBs contra heterosexuales, el campo contra la ciudad. Dentro del mismo grupo, ahora los transexuales contra las mujeres y al revés. Y los transexuales contra los gays. Y los transexuales contra los gays. Claro, porque ahora es crear grupúsculos de dividir, víctimas enfrentadas unos con otros, y que dejen en paz. Y capitalizar a las víctimas, ¿eh? Es decir, claro. Usted es mujer, no, yo hablo por usted no puede hablar como mujer. Claro. Yo hablo por usted como mujer. Oiga, si usted es hombre, ya, pero es que yo soy un hombre de izquierdas. Ya. Por lo tanto, puedo hablar por usted, que es mujer, sobre los temas de mujer. Claro. Usted es gay, usted no hable. Mi colectivo LGTB va a hablar oiga, es que a mí no me representa. No,
Es que el colectivo va por usted. Es el método de Castro en el colmo, de las reuniones vecinales, ¿no? Enfrentas a todos los vecinos unos con otros y pones unos cuantos comisarios como está en esperando, medio, ya os represento yo. Y ya os represento yo. El colmo de eso fue una frase que dijo una vez Biden que ya me pareció increíble, que vino a decir básicamente que si votabas a Trump, you ain't black. O sea, tú no eres negro si votas a Trump. Eso es. O sea, un tío blanco que lleva toda la vida viviendo desde tal, le decía a los negros que no son negros, claro, salvo si le votan a él. Claro. O sea, su negritud dependía de a quién votaban. No, you ain't black. O sea, claro. ¿tú te imaginas decir, usted no es negro? ¿Usted cómo va a ser negro si usted está votando al que no tiene que votar? Claro, si no votas al que ellos yo te he dicho dicen que tienes que votar, entonces no eres ninguno de los grupos que ellos están generando. Es increíble. Por eso pero funciona. Pero pues, volvemos al principio, por eso hay que dar la batalla cultural. Por eso hay que dar la batalla cultural. Claro, Iván, que sí. Qué bueno, mil gracias por venir. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por Seguiremos invitarme. aquí dando la batalla cultural y todos ustedes recuerden que 2 más 2 nos suman 22 y que hay que hacer algo más que ser el contable del destrozo fiscal del que vino detrás. Seguimos en Money and Markets. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. La libertad avanza en algunos países de Latinoamérica, pero no podemos olvidarnos de que Latinoamérica se enfrenta a una década perdida, que llevamos hablando mucho tiempo del desastre económico de los países de Latinoamérica que están completamente absorbidos por el estatismo más intervencionista y por ese mal llamado socialismo del siglo XXI que, primero, es exactamente igual que el del siglo XX y, segundo, nunca funciona. ¿Por qué vamos a hablar un poco de los datos de Latinoamérica y por qué tenemos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos por varios factores, para mí, esenciales. Primero, ¿cómo puede América Latina, nuestra queridísima América Latina, ser en el año 2024 de nuevo una de las regiones económicas que menos crezca del mundo con el potencial que tiene? Que esta es la clave. Número uno,
En países donde el crecimiento estaba siendo bastante potente, Colombia o Chile, resulta que las políticas de los nuevos gobiernos han llevado literalmente a Chile al estancamiento y, en el caso de Colombia, a un crecimiento muy pobre. Ojo, pero también muy importante, con una inflación persistente, de la que hablaremos después en los próximos gráficos. A mí me gustaría analizar esta tendencia, porque claro, muchas veces a los ciudadanos de América Latina se les cuenta la historia de la redistribución. Y la realidad es que si no se crea riqueza, se destruye. Y lo que está ocurriendo en Brasil, un país que tiene todas las oportunidades, lo que está ocurriendo en tantos países, bueno, se va apareciendo cada vez más al desastre generado en Venezuela. El avance del intervencionismo más abyecto está generando un problema muy grande del que cuesta mucho salir. Y lo estamos viendo en Argentina, lo difícil que es salir de esas malas prácticas y de esas malas políticas que generan pobre crecimiento y pobre inversión. Vamos al primer gráfico después de este, que es para mí absolutamente clave. Esto, gracias a Focus Economics, muestra las expectativas de inflación para el año 2024. Y atención al gráfico, porque es que asusta. Vamos a ver. Porque luego dicen que hay que ver Milei, qué malo es, que lleva a cabo políticas agresivas. ¿Cómo no va a llevar a cabo políticas agresivas con estas expectativas de inflación? O pone un coto al destrozo monetario generado por el peronismo, el socialismo del siglo XXI, o la inflación se va a ir al 280-300%. Claro, es absolutamente clave recordar lo segundo. Mirad Venezuela. Venezuela, después de haber destruido la moneda de una manera sin precedentes, que es la manera en la que el socialismo del siglo XXI se perpetúa, destruyendo las monedas, no está hecho por casualidad, sino por diseño. Pero es que incluso ahora sigue con una inflación de al menos del 148% estimado. La inflación media en Mercosur es del 48%, pero es que, atención, Colombia, en Uruguay, a una hora de viaje de Argentina, menos de 10 veces la inflación de Argentina. Pero, ¿qué es lo importante en todo esto? Que la inflación no es una casualidad. La inflación en muchos de estos países viene de malas políticas monetarias y malas políticas económicas. En México y en Colombia y en Chile han tenido la enorme suerte de que la propuesta de los gobernantes López Obrador, Petro y Boric de imprimir dinero sin control, que era lo que proponían. Recuerden ustedes cómo Petro ponía los tweets de Paul Krugman, etcétera, y decía, y se intentó que en Chile el Banco Central tuviese la potestad de emitir toda la moneda que se quisiese, etcétera. También se intentó en México. Gracias a que no han podido, la inflación está relativamente contenida, pero sigue siendo muy elevada. ¿Por qué? Porque los gobiernos siguen consumiendo más unidades monetarias. Vamos a ir al siguiente gráfico, también cortesía de Focus Economics, porque esta es clave, mostrar que el estatismo, el socialismo, siempre destruye lo que finge proteger. El paro en Venezuela es una absoluta aberración. El destrozo que han llevado a cabo en Venezuela no tiene nombre. Hace poco una cantante le decía a Jordi Évole, Ana Belén, que ¿a ti qué daño te ha hecho el comunismo? Hombre, el daño que ha hecho el comunismo es bien evidente. Venezuela lo muestra claramente. Pero lo más alucinante es que Colombia, que se presenta el señor Petro como el gran defensor de los trabajadores y de los pobres, resulta que en Colombia van y las estimaciones de desempleo lo único que muestran es aumento constante. En Argentina empieza a mejorar la situación. En Chile empeora la situación. Es decir, ¿qué es lo que está mostrando todo esto? Lo que está mostrando todo esto es que el socialismo deja unos problemas muy difíciles de embridar a corto plazo. Si veis el próximo gráfico,
que este es ya para alucinar, la importancia de llevar a cabo políticas adecuadas. ¿Cómo puede estar Latinoamérica, esta región que tiene todo el potencial, con expectativas de crecimiento del 2, 1,6%, de países no desarrollados, sino de países completa y absolutamente estancados? Es que son cifras tremendas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Chile haya pasado de niveles de crecimiento del 3 y pico por ciento al 0,1? Hombre, ahora esperan en 1,8, veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que pasa en México, que ha perdido. México ha perdido la convergencia con el crecimiento de Estados Unidos y ahora resulta que pierde también convergencia con el mundo. En el caso de Brasil es muy evidente cómo ha perdido crecimiento, inversión y también cómo se espera un fuerte deterioro del desempleo. Estos factores se ven muy claramente en el próximo gráfico. En el próximo gráfico podéis ver algo que a mí me parece esencial, que es ese deterioro del potencial, ¿no? 2022, 2023, estas son estimaciones de un panel de consenso que es fundamentalmente diplomático. Ojo, son más de 20 analistas, 20 casas de análisis que recopila Focus Economics y que son fundamentalmente diplomáticos. El único país en el que se espera un fuerte repunte del crecimiento es Argentina, gracias al cambio de políticas. Pero es que en el resto estamos hablando de niveles de crecimiento muy por debajo de su tendencia, muy por debajo de lo que deberían y muy por debajo de su potencial. Este es el problema de América Latina. El problema de América Latina es que cuando gobierna la izquierda decide tomar las políticas más dañinas y que luego, cuando hay cambios, los gobiernos tienden a ser extremadamente acomodaticios con los destrozos generados por los anteriores. Por lo tanto, se ha ido creando un problema de estatismo que claramente lo que no tiene es ningún viso de libre mercado. Es tan importante, por lo tanto, implementar políticas de libre mercado y de apertura, porque es con la única manera de destapar el potencial de una región que tiene todos los ingredientes para crecer, para recibir inversión y para mejorar. América Latina se lo merece y sus ciudadanos mucho más. Muchas gracias por seguirnos y hasta la semana que viene.